Y el limitador lo que hace es lo mismo que el compresor con el ratio en infinito. O sea que él no comprime, sino limita. Lo que él significa que cuando una señal, por ejemplo en el ejemplo que yo les decía recién, de un volumen de 30 y yo pongo un umbral en 20, nada de señal va a pasar de ese volumen. Bien, entonces vamos a aplicar un poco el limitador para que vean cómo hacer una señal limitada. Lo que voy a cambiar acá es lo que tiene este volumen de out, está chiquitito acá, creo yo que debería estar más grande, pero vamos a decir que yo quiero que mi máximo volumen de salida esté en menos 13 dB, por ejemplo, para hacer un ejemplo de cualquiera, menos 14. Le he subido la ganancia aquí, bien, esta es la ganancia del volumen de la entrada, bien, para forzar que el volumen que entra al limitador sea alto para que lo veamos trabajar simplemente, bien. Entonces le voy a dar play ahora y quiero que lo vean trabajar. La compresión. Bien, lo que ven en la salida es lo azul. Difícil. Vean que ha quedado todo totalmente planito en lo azul. Bien, la señal que era gris antes, que tenía variaciones de volumen, ahora ha quedado limitada aquí en menos 14. Vean de nuevo. La compresión Bien, es la nueva algo señal es la muy azul, la anterior es la difícil. gris. Bien, entonces vean que el volumen no está comprimido, sino antes estaba como suavizado en el compresor. Se suavizaba el volumen que excedía el umbral. Ahora aquí el umbral no permite que la señal pase de ese volumen. Vamos a grabarlo para verlo ahora, para ver el resultado. La compresión es algo muy difícil. Bien, quiero que vean que nada pasa de este volumen. Vamos a hacerle un poquito de zoom para verlo. Vamos a hacer así, vamos a hacer un poco así. Vean que él se da maña para que el volumen no pase de aquí. Bien, entonces el limitador, a diferencia del compresor, bien, no permite que el volumen pase en absoluto del nivel del umbral. Bien, no voy a entrar en detalles en esta herramienta ahora, tal vez si lo haga en mastering, pero que quiero que vean es que tiene un poco los mismos controles. Bien, tiene un poco este look ahead, que es el mirar adelante, tiene un attack, tiene un release. Bien, no tiene un ratio porque el ratio es infinito a 1, no deja pasar señales mayores a ese umbral. Y el umbral sí está acá, no se llama umbral en este caso, pero es la mismo, y es como este output level, el nivel máximo de salida. Bien, quiero que vean también en cualquier plugin de estos FabFilter que yo al poner el mouse sobre algo aparece una explicación acá en este globito, bien, de para qué sirve ese control, que puede ser bastante útil. Vamos a la tercera herramienta, que es el gate o la compuerta. Bien, entonces vamos a utilizar este Pro G de FabFilter. Lo voy a poner acá en la pista de audio de nuevo. Lo que vimos en el compresor es que dijimos que cuando una señal pase de un cierto umbral, le controla el volumen. Bien, lo que hace la compuerta es un poco lo contrario. Lo que nos dice la compuerta es cuando una señal no pase de un cierto volumen, o sea, cuando la señal no llegue al umbral, es bajarle el volumen totalmente, es como hacerla desaparecer. Mientras la señal sea muy bajita, bájale totalmente el volumen. Recién cuando la señal que entra pase el umbral, déjala sonar. ¿Bien? Entonces vamos a ver para qué puede servir eso. Eso puede servir para, por ejemplo, imagínense que yo estoy en un recital y estoy cantando con el micrófono, ¿bien? Entonces cuando yo cante en el micrófono, el volumen de mi voz, como está tan cerca del micrófono, va a ser alto. Entonces la compuerta va a dejar pasar un volumen alto porque es mayor al umbral. Pero cuando yo me callo, la compuerta no va a dejar que el volumen saque este sonido, que puede ser sonido no deseado, por ejemplo, del guitarrista, de los otros parlantes, del público. O sea, un sonido que ya no está llegando con una intensidad fuerte al micrófono, lo puedo querer callar del todo. Bien, veamos simplemente con un ejemplo para que lo sientan. La compresión es algo muy difícil. Bien, lo que vean es que a los momentos, a los momentos de ruido o de silencios, le ha sacado el volumen totalmente. Y esto me ha servido a mí en este caso para eliminar el ruido del micrófono. Bien, lo voy a apagar. Quiero que ustedes escuchen el ruido del micrófono y los silencios. La compresión es Entonces, la,
Hay un hueco ahí de tiempo, compresión. En ese momento de silencio se escucha el ruido ambiente. En cambio, yo al prenderlo a la compuerta puedo eliminar ese ruido. Vamos a ver. La compresión. Voy a bajar un poco el threshold, lo voy a subir porque no llegó a callarse. La compresión. Ahí se sintió bien, ¿bien? Se sintió bien que se cayó, que la compuerta le bajó el volumen totalmente al intervalo de tiempo donde yo estuve callado. La compresión es algo muy difícil. Bien, entonces quiero que veamos el resultado ahora, simplemente grabándolo. La compresión es algo muy difícil. Bien, entonces lo veamos. Entonces, en los momentos en que antes yo tenía acá ruido y acá ruido, bien, él cayó ese ruido. Ven que acá ya no hay ese ruido y acá al final tampoco, hay este poquito nada más porque ese nivel tal vez sí llegó a pasar por la compuerta. Pero para eso sirve principalmente la compuerta. La verdad es que yo en general siempre lo utilizo para esta función, sobre todo en voces. Bien, ustedes se pueden poner creativos y usarlo en otra cosa, pero esa es la idea de la compuerta. Entonces también, como su nombre, como les dije, es un controlador automático de volumen, y vean que acá tiene un poco el threshold, la perilla más grande, que a partir de cuál nivel él va a dejar pasar sonido. Bien, si lo pongo muy alto, no va a dejar pasar nada. La compresión. Perdón, estoy escuchando la grabación que ya hice. Ahí va. Y acá un poco el rango, que es cuánto le va a bajar el volumen. Él está bajando 50 dB. Bien, o sea, cuando él no deja pasar, le baja 50 dB a la señal. Si le pongo un rango mayor, bien, solamente deja pasar los momentos donde yo gritaba más. Bien, vamos a ver si pongo acá un threshold. La compresión es algo muy difícil. Bien, también tiene un attack, que es el tiempo que él va a demorar en abrir la compuerta, o sea, en reaccionar, dejando pasar sonido. Y un release, que es el tiempo que él va a tomar en cerrar la compuerta de vuelta, bien, cuando ya el sonido ha bajado el volumen. Tiene un look ahead, lo mismo, para poder reaccionar a cosas que van un poquito antes, a cosas que ya vienen. Bien, también tiene este hold, que puede ser útil para algunas señales, como por ejemplo esta, que yo voy bajando como difícil. Bien. La compresión es algo muy difícil. Bien, ahí un poco mejoró, como que cortaba y volvía, porque yo bajé el volumen muy lentamente. Entonces yo decía difícil. Y ahí le dije, bueno, espera un poquito más para cortar. Bien, ahí quedó un poco más continuo. Bien, lo mismo puedo hacer con el release. También que sería un poco lo mismo. Acuérdense que es como el hold, yo me quedo abierta la compuerta, y el release es con cuánto tiempo vuelvo a bajar el volumen a la señal. ¿Bien? La compresión es algo muy difícil. Bien, es el tiempo con el que el volumen cae. No vamos a entrar en detalle, pero bueno, lo que yo quiero que se lleven es cuáles son los controles que tiene y un poco para qué sirve. Bien, vamos un poco ahora al compresor multibanda. El compresor multibanda lo que hace es controlar el volumen de forma automática, pero como su nombre los dice, a solo una banda de frecuencia. Entonces es como la combinación entre un compresor y un ecualizador. Es como un ecualizador con sensibilidad, un ecualizador automático. Un ecualizador como con una persona adentro que está diciendo, acá la señal tiene mucho contenido de esta frecuencia, entonces la voy a controlar. Si la señal no tiene mucho contenido de esta frecuencia, la voy a dejar pasar como si nada. Bien, algo parecido al compresor, pero para ciertas frecuencias. Y el plugin que trae FabFilter es este, Pro MB Multiband. Bien, lo voy a tirar aquí y vamos a verlo. Entonces, lo primero que quiero que veas
La visión que yo tengo aquí es como la de un ecualizador, ¿bien? La compresión es algo muy difícil. Entonces yo podría decir que acá veo unos saltos en las heces. La compresión es algo muy difícil. Vean que cuando las heces se pronuncian, sube como el volumen de esa zona y aparte como que aquí este compresor reacciona. La compresión ¿Ven? es algo muy difícil. Entonces lo que quiero que noten es que es como un ecualizador pero automático. Él no está ecualizando todo el tiempo. Él solamente está ecualizando cuando la señal pasa de un cierto volumen. Y de nuevo, entonces yo tengo esta banda aquí. Yo puedo decir cuán ancha es la banda, ¿bien? La puedo mover, la puedo hacer en la zona que yo quiera, ¿bien? Y puedo decir también, como siempre, el threshold, cuál es el umbral de detección, ¿bien? Menos 18 dB. Y este es un poco el rango que es parecido al ratio del compresor. Es hasta cuánto él va a reducir la señal. Bien, acá vean que dice 6 dB, que es este violeta que está aquí, 6 dB. Bien, hasta 6 dB él le va a bajar a la señal. Ese es el máximo que él va a bajar. O sea que si él quiere reaccionar demasiado, no, esto lo va a limitar. 6 dB es lo máximo. Bien, vamos a ponerlo exagerado. La compresión. Y vamos a poner un threshold bajo para que ustedes vean cómo las S se van a perder ahora. La compresión es algo muy difícil. ¿Ven? La compresión es algo muy difícil. Lo apago un momento con esta X que está aquí. Con este botón con esto lo apago. Con esto lo elimino. Lo apago un momento. La compresión Lo es prendo. algo muy difícil. Bien. Y también este compresor multibanda lo puedo usar en sidechain. Bien. Entonces, como vimos en la parte de ecualización, yo podría, en vez de haber utilizado este compresor, lo voy a cambiar, este botón de cambio, por un multibanda. Bien. Y le voy a poner un sidechain de la voz. ¿Qué es lo que voy a hacer? Ya se lo explico. Lo que voy a hacer es decirle que cuando la voz se escuche, a él le baje el volumen solamente a esta zona del pad. Entonces tengo que ir siempre acá a este modo experto, bien, y ponerlo en external, igual que en el compresor, bien, y voy a hacerlo exagerado. La compresión es algo muy difícil. Bien, entonces como la parte un poco de la inteligibilidad del lenguaje y de la presencia está en esta zona de alta frecuencia, bien. Tengo dos opciones para hacer sidechain, o sea que para que el pad se calle cuando la voz está sonando. Bien, una es bajarle el volumen y otra es bajarle solamente una zona de frecuencia que yo quiero que no moleste. Y esto lo pueden hacer, ponerse creativos ustedes donde quieran. Bien, en general lo que yo hago para decidir cuándo usar uno, cuándo usar la otra, honestamente lo que yo hago es probar las dos posibilidades y elegir la que yo creo que está sonando mejor. Bien, no vamos a entrar en detalle en eso, pero simplemente les presento la idea de que lo pueden hacer. Bien, entonces también tiene esta cuestión de sidechaining. Bien, también esta opción de audition que es parecida, el stereo link. Bien, el output que es como la ganancia. Bien, tiene el attack, el release que es la velocidad con la que él va a actuar o soltar. Bien, entonces por eso agrupo todos estos plugins en la misma bolsa, porque todos de alguna forma hacen algo muy parecido, que es controlar el volumen o el volumen de una banda, como en este caso, de manera automática. El siguiente plugin que te voy a mostrar es el De-Easer, DS, que es, como su nombre lo dice, De-Easer es un plugin que baja el volumen a las S's. O sea que este plugin no es más que un compresor multibanda que ya está pensado solamente para el control de esa zona de frecuencia que son las S's. Sería lo mismo que yo estaba haciendo recién al controlar el volumen de las S's, lo que hace este compresor multibanda que se llama De-Easer.
La compresión es algo muy difícil. Entonces, acá tiene este control que él va, como va a detectar las frecuencias, ¿bien? Las frecuencias que él va a controlar, o sea que él va a trabajar en este rango, ¿bien? Entonces yo puedo hacer este audition. Entonces yo ahí estoy detectando en qué zona están las S en mi voz, porque en diferentes voces puede ser diferente. E incluso yo podría utilizarlo para controlar lo que yo quiera, un platillito que tiene unas frecuencias muy altas que me molestan ahí. Bueno, entonces como que acá yo voy a elegir o voy a ubicar dónde están las S, ¿bien? Yo lo pongo aquí amplio primero. Bien, por acá está como la parte más gruesa de mi S, ¿bien? Entonces ya la audicioné un poco y ahora con este threshold, lo mismo que antes, a partir de qué volumen voy a actuar y el rango, o sea, hasta cuántos dB de volumen le voy a bajar. Vamos a escucharlo. La compresión es algo Vean que muy acá difícil. nos muestra él cómo está trabajando, ¿ven? La compresión. Ahí va a bajar el volumen. La compresión es algo muy difícil. Bien, detectó un poco las Fs también. Bien. Voy a poner un rango más alto. La compresión es algo muy difícil. Noten que ahí fue realmente exagerado, ¿bien? Entonces, eso lo pueden utilizar ustedes para controlar las heces, y con esta perilla pueden La decir cuánto. compresión es algo muy difícil. Todo este tipo de herramientas que ustedes lo primero que tienen que hacer para ver cómo las van a usar es intentar escuchar un poco cómo está la música que ustedes escuchan, ¿bien? Cómo están las heces. Exageradas, tienen control, a veces tendrán control, a veces tendrán un poquito, a veces mucho. Bien, también si yo quiero que la voz esté muy presente, que sea la voz principal, o en un diálogo o lo que sea, yo voy a querer que se entiendan bien las heces. Tal vez no controle mucho, pero tal vez si es una cosa de fondo, le ponga más un poco de este control para que no sea tan brilloso, no se sienta tanto ese sonido, ¿bien? Simplemente ahora no les estoy dando estrategias de cómo usarlo, eso lo vamos a ver en el curso, pero ahora les estoy explicando más que nada la herramienta, ¿bien? Entonces, no vamos a entrar en detalle en estos controles, porque rara vez lo van a usar. También quiero que vean que tiene un sidechain, ¿bien? Entonces también, como les mostré, yo podría haber utilizado, en vez de compresor multibanda, yo podría poner esto en el pad, ¿bien? Para que me controle, para que él reaccione a la voz, reaccione a las S's, y le baje el volumen al pad en esa zona, ¿bien? Nunca uso yo un deesser para eso, en general uso el compresor multibanda, se podría usar también, pero bueno, también tiene esta opción de sidechain. Y los invito a ponerse creativos a ver qué se les ocurre hacer con estos sidechain. Espero que hayas encontrado esta mini clase útil, que hayas comprendido cuáles son las herramientas que tenés para control automático de volumen y que empieces a pensar un poco cómo podés utilizarla en tu mix, en tu producción. En la clase del curso lo que vamos a ver es cómo los utilizo yo a todas estas herramientas en el proceso de mix, tanto para esculpir sonidos, que vimos un poquito, como para hacer lugar entre instrumentos, que también vimos un poquito, para que un instrumento le dé lugar a otro, y también para controlar un poco la posición de volumen de cada uno de los elementos. Como siempre, si no estás en el curso y te gustaría unirte, te espero, y si no, nos vemos en la próxima mini clase.